Saludos, amables televidentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches de nuevo en su sección La Cápsula con el doctor Pineda. ¿Por qué no dice el nombre de cápsula? Una cápsula. Eso como médico, No, medicamento, una cosa de eso. No, porque es un segmento breve, es una cápsula en materia de televisión. Y entonces, hoy tenemos que hablar de la política internacional. Se ha armado un zaperoco, como dicen los venezolanos, grandísimo, por Irán. Y aquí tenemos pues al doctor que nos va a decir por qué pasó eso, qué está pasando, doctor, cuáles son las pretensiones del Imperio del Norte. El Imperio del Norte, tú eres Estados Unidos, que es un hegemón que está en decadencia y quiere hacer valer su poder militar, pero ya Estados Unidos en el nivel convencional no es ni siquiera la mayor potencia del mundo, tampoco lo es en términos económicos. Entonces su guerra económica, valga la redundancia, la guerra de sanciones que le fracasó en Venezuela, que ha aplicado a Irán después que Trump tomó el JCPOA. ¿Qué es eso? El acuerdo nuclear que hizo Estados Unidos y la Unión Europea con Irán para, en la época de Obama, para evitar que ellos desarrollaran armas nucleares a cambio de aliviarles ciertas sanciones que tienen 40 años ahí. Entonces Trump desbarató eso. Los iraníes, con razón, no creen en la palabra de Estados Unidos porque rompió ese acuerdo y ahora han aumentado las presiones económicas de Estados Unidos como un bloqueo total. O sea, Irán no puede vender su petróleo a nadie. Si los europeos o los japoneses lo compran, entonces Estados Unidos lo sanciona. ¿Y qué pasó ahora? Pues entonces, ¿por qué fue este acontecimiento prácticamente bélico que aconteció ahora mismo? Bueno, que es un juego político muy interesante, es una escalada que hay porque los iraníes están contra la pared y están forzando a Trump a una guerra que también la quiere un grupo en Estados Unidos asusado sobre todo por los israelíes. Esa guerra de Netanyahu de Israel. ¿Que sí? Desde luego, porque Irán patrocina uno de los grupos activos en Palestina, que es Yihad Islámica. Irán no reconoce a Israel. Pero acuérdate que ahí hay un diferente desde el 48, cuando se estableció lo que ellos llaman la entidad sionista. Y hay una situación de injusticia muy grande. Pero ¿qué ocurre? Recuérdate, porque para entender todo esto tenemos que hacer historia. Recuérdate que en el 79 la revolución fundamentalista islámica, los iraníes son chiitas, es una rama del Islam diferente de la rama sunita que es la de los saudíes, la del Estado Islámico. Entonces ellos tomaron el poder, esa revolución, expulsaron al Shah e inmediatamente Estados Unidos le puso sanciones porque secuestraron a unos supuestos diplomáticos que no eran más que gente que trabajaban con la CIA. ¿Ves? Hay hasta una película ahí, algo, le dieron un premio, un Oscar, porque esa es parte de la estructura de la propaganda. Entonces, para no cansarte el cuento, a través de Irak quisieron derrocar a la República Islámica y se inventaron una guerra que duró 10 años y le costó a los iraníes más de 1 millón de muertos. Y ellos aguantaron esa guerra y cuando torpemente entonces Estados Unidos, después del 11 de septiembre, durante el gobierno de Dick Cheney, porque no era Bush que el presidente, era Dick Cheney que decía lo que se hacía, se metieron ahí en Irak, derrocaron a Hussein y ahora Irán se ha convertido en la potencia regional, precisamente por la torpeza de Estados Unidos. Entonces, vienen con estas sanciones acusándolo de que promuevan el terrorismo. Eso es mentira. Quien promueve el terrorismo del mundo entero son los saudíes, que son los que patrocinan a esos predicadores sunitas de donde salieron la gente del Estado Islámico, que el Estado Islámico se fundó con una gente que se escaparon, dejaron escapar de una cárcel en Arabia Saudita. Todo eso está documentado. Pero la gente no lo sabe, tenemos que decir. No, la gente debería de leer más. Vivimos en la época del internet. ¿Y quién lee? Si usted deja de leer la farándula y los disparates que hacen aquí, que la vio el tigre, que le dio el tiro, si usted deja todo eso, le da tiempo para enterarse de lo que ocurre en el mundo, que es muy delicado, porque oye, ¿qué pasa? A raíz de intensificarse las sanciones contra Irán a partir de este mismo año, ellos han escalado y se han ido al plano militar, pero teniendo lo que se llama
la capacidad de negar que ellos hicieron algo. Entonces, hace 1 o 2 semanas, la misma semana pasada, sabotearon 2 barcos en el Golfo de Omán. Y en el Golfo Pérsico, ¿verdad? En la salida del Golfo Pérsico, por donde se entra, uno era con matrícula panameña, pero con una tripulación japonesa, y había otro que la tripulación era mayoritariamente ruso, pero quedaron en mal estado, porque los iraníes dijeron que si ellos no podían vender su petróleo, pues nadie lo iba a vender. Entonces Estados Unidos, mandando portaaviones y metiendo presión, le salió la criada respondona y le apearon un dron, antes de ayer, un dron de $200 millones. Ayer lo apearon, sí, se lo apearon. Y venía un avión de la Marina norteamericana cerca del dron ese, y le dijeron a los iraníes que no lo tumbaron porque iban 35 a bordo. Doctor, yo le voy a hacer una pregunta. Y no es más saludable para todo el mundo, para la humanidad, que se deje fluir con cada quien en su propio estado, que los iraníes vendan su petróleo, que Estados Unidos se lo compra, quien tenga que comprárselo, que Estados Unidos explote el que tiene, si le hace falta que compren las naciones que producen como Venezuela, como el propio Irán, el Medio Oriente. Pero yo pienso que el mundo ya debe dejar esta agitación. Es que no es lo que tú pienses, es la realidad. La política, decía Balaguer, no era Balaguer, es la ciencia de lo real. Citando a alguien, la verdad es que Estados Unidos está metido en Medio Oriente desde que se oficializó el petrodólar en 1973. El dólar dejó de tener respaldo en oro, y el valor que tiene el dólar es porque todas las transacciones de petróleo tienen que hacerse en dólares, puesto que Estados Unidos protege los principales pozos petroleros que están ¿a dónde? En las orillas del Golfo Pérsico. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen a Irán contra la pared por el asunto de las sanciones económicas, y supuestamente iba a haber un ataque. Dice Donald Trump me cae bien. Él dice que era que le dijeron que iban a matar 150 y que él no quiso hacerlo, pero es un cuento. Realmente hay un analista, yo creo que él es libanés, Elijah Manier se llama él. Él escribe, los artículos de él salen en 3 o 4 idiomas. Y él dice que lo que ocurrió fue que Trump, o la administración Trump, los norteamericanos, quisieron hacer lo que hicieron en Siria. Tiraban unos misiles para quedar bien, y los iraníes le dijeron que no. Y le dijeron que están listos para la guerra. Que si los atacan, ellos van a responder de manera desproporcionada. Eso es lo que se llama una guerra asimétrica. Y Irán maneja varias, se llaman unidades de movilización popular en Irak. Y en Irak hay muchas tropas norteamericanas. Y no solamente eso. Ellos amenazan que si los atacan, cualquier ataque que le hagan, van a quemar todo. Los pozos petroleros de los saudíes, de los Emiratos Árabes, a todo el mundo va a llevar. Doctor, históricamente a los Estados Unidos no le ha ido bien en esas guerras en Medio Oriente. No le ha ido bien en ninguna guerra, porque Estados Unidos es como el tipo fuerte del vecindario, pero que no sabe pelear. No sabe pelear, y se mete en lugares que desconoce. Bueno, que una guerra no es solamente tú bombardear y destruir, es el asunto donde tú ves que radica la superioridad militar, de la que se considera ahora por muchos expertos como la principal potencia militar a nivel global en este momento, Rusia, que utilizó, por ejemplo, su intervención en Siria para llevar a cabo un proceso político, porque la guerra es parte del proceso político. Pero Estados Unidos, implementando la doctrina Severus y Rumsfeld, lo que ha hecho es destruir estados. En Siria le pararon, lo pararon de golpe, lo frenaron en Siria. Entonces se dio el cambio del modelo globalista por un modelo ya multipolar, donde se recupera la noción del Estado Nacional, que es lo que representa Trump, y ahora hay un replanteamiento, pero estamos en un momento peligroso, porque los iraníes no se van a quedar de brazos cruzados, y no va a ser como con Irak, y lo que es, lo que le da a uno cierto ánimo y cierta esperanza en la humanidad, es que hay mucha gente
están aplaudiendo a Trump por lo que hizo, que no llevó a cabo un ataque. Doctor, estamos en pleno siglo XXI y todavía estamos hablando de guerra, de muertes, de sacrificio de vidas humanas por intereses pecuniarios. Es que hay un valor de cambio de la vida humana. Por cada israelí matan 200 palestinos, 300. ¿Cuántos fueron en el 2014? Y si nos toca a nosotros también, pues nosotros somos medio marroncitos. Fíjate que cuando revientan una catedral en Egipto o en la misma Siria, que es terrible lo que está ocurriendo ahí, tú no ves que la Torre Eiffel, los franceses la ponen del color de la bandera de ellos, ¿verdad que no? Pero si matan 3 blanquitos en Hamburgo o en Australia o en Estados Unidos, ahí sí, porque el dolor tiene preferencia. ¿Tú no has visto ese mapa? Sectorizado. ¿Tú no has visto un mapa que hay? No. Hay un mapa, el mapa de la tragedia mundial. ¿Y la tragedia? Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental. Ay, qué cosa más grande, terrible. Inglaterra, Rusia, África y nosotros. Ay, hombre, esa gente. No estamos ahí. ¿Qué uno va a hacer? No estamos ahí. Bueno, doctor, la verdad es que es una gran pena que la humanidad no aprenda a vivir en paz y que tengamos todavía tanta guerra provocada por ese tipo de intereses. Esperamos, sí, que alguna vez, en honor a lo divino, tengamos paz. ¿Verdad que sí? el corazón humano. No se meta más para allá que yo no, porque no aburriríamos. No, déjese de eso. Esperamos. Decía Hegel que la guerra es la salud del Estado. Yo soy totalmente contrario a esa filosofía. Yo quiero que haya paz en el mundo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Quede bien. Bye bye.